Cuando se crea una tabla por primera vez, todas las filas y columnas comenzarán del mismo tamaño. A medida que se agrega información en la tabla, posiblemente nos daremos cuenta de que algunas filas y columnas necesitarán ser más grandes que otras. Se puede ajustar el tamaño de las filas y columnas manualmente o cambiar su tamaño automáticamente. Y PowerPoint ofrece una serie de herramientas para realizar el cambio del alto de las filas. La altura de las filas depende del contenido de sus celdas y por lo tanto dependerá del espacio entre párrafos utilizados, tamaño de la letra, interlineado, entre otras opciones. No obstante, se puede especificar una altura de fila. Podemos cambiar el alto de una fila mediante el mouse, como hemos indicado, o mediante los comandos de la cinta. Usando los comandos en el grupo Tamaño de la celda que se encuentra en la pestaña Disposición, podemos realizar el ajuste del alto. La forma más directa de ajustar manualmente el alto de una fila es ajustarlo con el mouse directamente. Para usar el mouse debemos situar el puntero del mouse sobre el borde de la fila en la línea horizontal que divide la fila que queremos modificar y la fila inferior. En este caso, si deseamos cambiar el alto de la primera fila, debemos colocar el puntero del mouse justo en la línea que divide la primera con la segunda. Como podemos observar, cuando el puntero del mouse adopta la forma de una flecha de dos puntas horizontal, presionamos el botón izquierdo y manteniendo presionado, arrastramos hacia abajo. Y de esta forma podemos cambiar el alto de la fila. Pero si deseamos establecer el alto de la fila con una medida específica, debemos hacer clic en la celda de la fila cuyo tamaño deseamos modificar. Por ejemplo, deseamos modificar nuevamente el alto de la primera fila. Luego de colocar el punto de inserción en cualquier celda de esa fila, nos dirigimos a la ficha Disposición. En el grupo Tamaño de la celda, hacer clic en el cuadro Alto de fila y a continuación especificar el alto que deseamos ingresar, por ejemplo con la medida de 2. Y luego presionamos Enter. Como podemos observar, hemos cambiado el alto de las filas ingresando una medida exacta. Así como podemos cambiar el alto de las filas, también se puede cambiar el ancho de las columnas. Y PowerPoint ofrece también una serie de herramientas para realizarlo. El ancho de las columnas depende también del contenido de sus celdas y por lo tanto dependerá del espacio entre párrafos utilizados, tamaño de letra, interlineado, igual que en el caso de las filas. No obstante, se puede especificar el ancho de las columnas y también podemos realizarlo de dos formas, mediante el mouse o mediante los comandos de la cinta. Usando los comandos que se encuentran en el grupo Tamaño de celda de la pestaña o ficha Disposición podemos ajustar. La forma más directa de ajustar manualmente el ancho de la columna es ajustarlo con el mouse directamente. Para usar el mouse debemos situar el puntero del mouse en la línea vertical de la derecha de la columna que deseamos modificar. Cuando se convierte en un puntero de cambio de tamaño, es decir, toma la forma de una flecha de doble punta, a continuación presionamos el botón del mouse izquierdo y manteniendo presionado, arrastramos el borde hasta que la columna tenga el ancho deseado. Cuando observamos que la columna tiene el ancho deseado, dejamos de presionar el botón del mouse. Y de esta forma podemos cambiar el ancho de la columna. Observamos que se modificó el ancho de la columna y también el de la columna de la derecha, conservando el ancho total de la tabla. Pero si deseamos establecer el ancho de columna con una medida específica, debemos hacer clic en la celda de la columna cuyo tamaño deseamos cambiar. Luego nos dirigimos a la ficha o pestaña Disposición, en el grupo Tamaño de la celda, hacer clic al cuadro Ancho de la columna de la tabla y a continuación especificar el ancho. Por ejemplo, vamos a ingresar un ancho de 7 y luego presionamos Enter. Como podemos observar, ahora ha cambiado el ancho de la segunda columna. Y si necesitamos cambiar el
tamaño, ya sea de las filas o columnas, es decir, el alto o el ancho, primero debemos seleccionar las celdas pertenecientes a las filas o columnas cuyo tamaño deseamos cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar el alto de las filas. Seleccionaremos las filas que deseamos cambiar el alto, en este caso las dos últimas, y luego nos dirigimos nuevamente a la pestaña Disposición, en el grupo Tamaño de la celda, hacer clic al cuadro alto de la celda de la tabla e ingresamos la medida, por ejemplo 3.03 y luego Enter para aplicarlo. Y de esta forma hemos cambiado el alto de las dos últimas filas. Y si deseamos modificar el ancho de las columnas, es lo mismo. Primero seleccionaremos las columnas que deseamos cambiar el ancho y luego hacemos clic a la ficha Disposición en el grupo Tamaño de la celda, hacer clic al cuadro ancho de la columna de la tabla e ingresamos la medida, por ejemplo, de 5 y luego Enter para aplicarlo. Entonces, como podemos observar, también hemos cambiado el ancho de las dos primeras columnas. Cuando es hora de dar formato a una tabla, podemos encontrarnos que la altura de la tabla general no es el requerido. Por ejemplo, podemos desear que las filas sean de la misma altura que las otras sin alterar la anchura total de la tabla. Al editar las tablas o añadir información en ellas, es posible que las filas y columnas queden con tamaños diferentes. Distribuir el contenido de una tabla de modo uniforme en las presentaciones es muy fácil. Las opciones de distribución también pueden resultar muy interesantes. Toman como referencia el tamaño total de la tabla y lo dividen por el número de filas o columnas según el tipo de distribución que utilicemos. Y de esta forma conseguimos una distribución uniforme y exacta. Para acceder a estos comandos, primero debemos colocar el punto de inserción o el cursor en cualquier celda de la tabla. Luego nos dirigimos a la ficha Disposición. En el grupo Tamaño de la celda, encontramos los comandos o botones Distribuir filas y Distribuir columnas. El primer comando ajusta la altura de todas las filas o filas seleccionadas para que coincidan con la misma altura. Para uniformizar el alto de la fila, debemos hacer clic al comando indicado. Después de hacer clic sobre el comando, observamos que se distribuyen las filas tomando como referencia el tamaño total de la tabla y lo ha dividido por el número de filas con la misma altura en cada una. De esta forma conseguimos una distribución uniforme y exacta. En el primer caso hemos realizado la distribución de todas las filas de la tabla. Pero si necesitamos distribuir solo algunas filas, en ese caso debemos seleccionar previamente las filas que deseamos que tengan el mismo tamaño y luego recién hacer clic al comando Distribuir filas. El segundo botón, que es Distribuir columnas, ajusta el ancho de las columnas o columnas seleccionadas. La anchura total de la tabla no puede ser superior a la anchura de la diapositiva. Si necesitamos uniformizar el ancho de todas las columnas, primero debemos colocar el punto de inserción en cualquier celda de la tabla. A continuación, nos dirigimos a la ficha Disposición, en el grupo Tamaño de la celda o Tamaño de celda, hacer clic al comando Distribuir columnas. Ahora todas las columnas, como observamos, tienen el mismo ancho. Y si necesitamos uniformizar solo algunas columnas, primero debemos seleccionar esas columnas y luego hacer clic al comando Uniformizar columnas. Y de esta forma nosotros podemos cambiar tanto el alto y ancho de las columnas y filas en PowerPoint. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.